Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Walter Ruiz, que viene a acompañarnos. Está haciendo una estancia de investigación en el instituto. Bueno, hoy nos va a presentar una charla, una plática muy interesante que tiene por título Perspectiva descentralizada para el abordaje de los problemas complejos de hoy. Pero antes de eso, quiero leer un poco la semblanza del doctor. Entonces, Walter Ruiz es doctor en Ingeniería en Industria y Organizaciones. Es profesor asociado del Departamento de Ingeniería de la Organización de la Facultad de Minas en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín. Ha sido director del Centro de Desarrollo e Innovación e Ingeniería en la Facultad de Minas en el periodo 2021-2024 y director del área curricular de Ingeniería Industrial e Ingeniería Administrativa de la misma facultad en diferentes periodos, 2020-2021 y 2025. Su docencia se centra en las áreas de gestión de la investigación y desarrollo e innovación y gestión de la innovación y la tecnología. Sus líneas de investigación son dinámicas sociales y políticas públicas, emprendimiento e innovación, gestión de investigación y desarrollo y gestión de la innovación. A nivel internacional ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica e Innovación. Como director representante por Colombia en el periodo 2023-2027, también integrante del Comité Científico de la Red Latinoamericana para el Estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias, la LICS, como representante masculino por Suramérica y Colombia, 2024-2028, y Visiting Lecturer de la Birmingham City University, 2026, e investigador visitante de nuestro instituto. A nivel de difusión de resultados, ha publicado artículos en revistas indexadas, libros, capítulos de libros y por último ha presentado ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Bueno, pues es un gusto, doctor, que esté aquí con nosotros y pues adelante. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo, por la invitación, aquí a los colegas y bueno, aquí a contarles un poquitico de, del tema que les quería. Voy Sí. a compartir aquí mi pantalla. Send share. Ah, listo. Bueno, entonces, como nos contaba Gustavo, este es el título de la presentación, Perspectiva descentralizada para el abordaje de los problemas complejos de hoy. Bueno, ya Gustavo les habló de mí suficiente, entonces no voy a ahondar ahí en mi presentación. He dividido la presentación en 6 partes, una introducción, después voy a hablar sobre los fundamentos del tema especialmente de la descentralización o esa mirada descentralizada de los fenómenos o de la ciencia. Voy a hablar de construcciones, de cómo se construye pues, esta perspectiva o esta mirada y dando ahí algunos ejemplos, mirar algunas exploraciones que se han hecho desde esta perspectiva y hacer unas reflexiones a partir de esas exploraciones y al final pues como unas proyecciones o una pequeña conclusión de cómo sería trabajar esto como futuro. Bueno, aquí en la introducción, aquí pensar un poco como las ciudades, que uno ve que en las ciudades uno tiene acceso a un montón de bienes y servicios, pero en el fondo es difícil uno decir como quién es el líder de todo esto. ¿Quién es el líder para uno, por ejemplo, aquí en México, ir a conseguir sus tortillas, conseguir sus frijoles, su queso Oaxaca, en fin? Ujú. Nadie está como coordinando eso o controlándolo. Realmente son un montón de actores que se ven en las ciudades
cada uno desde sus iniciativas, desde su interés, desde la búsqueda de su propio beneficio, logra que eso funcione. Y a veces un poquito caótico, como pasa en nuestros países latinoamericanos, pero casi que todos tenemos acceso a bienes y servicios sin haber un actor central que lo coordine todo. ¿Listo? Entonces es como más o menos la invitación de entender que hay un montón de servicios desde alimento, agua, energía, vivienda, salud, educación, pero es difícil uno decir que alguien es capaz de controlarlo todo. Y pues de aquí viene y me inspiro de esta presentación, de este libro que se llama Tortugas, Termitas y Atascos de Tráfico, exploraciones sobre micromundos masivamente paralelos, y pues que nos invita a hacer un cambio de personalidad hacia una mentalidad más descentralizada, y este trabajo es de Mitchell Resnick. Entonces, este es como el que inspira esta presentación del MEVAC. Entonces, él invita a pensar que estamos en una era donde los problemas a los que nos estamos enfrentando, esos problemas que son cada vez más complejos, invitan a tener una mirada descentralizada. Y hay algunos ejemplos muy importantes como en economía con Adam Smith, pues hace ya más de 200 años, con su propuesta de la mano invisible, donde él decía, incluso en una frase, decía que el carnicero, el cervecero, el panadero, cada uno desde su interés individual de tener un lucro, permitía que todo el mundo tuviera acceso a esos bienes, y él decía que ese interés individual generaba crecimiento económico, generaba que ese acceso a los bienes, a los servicios y también un comportamiento positivo a la economía. Pero cuando le decían, o él trataba de explicar cómo se daba eso, decía, yo no sé, hay como una mano invisible que permite que eso se genere. Y ahí empezaron unas pistas de que realmente esa tal mano invisible, que además de invisible no tiene moral, realmente no es un ente o una persona o una entidad perspectiva. Bueno, otra mirada desde la ciencia es la biología con Darwin, que en su trabajo pues, del origen de las especies, él habla que ese orden natural surge de procesos también descentralizados, especialmente de variación y selección, y donde no hay un diseñador central. O sea, no hay ese arquitecto que genere esa variedad que hay pues, de vida, sino que realmente es cada especie en ese proceso pues, de variación y selección. Y pues modelos científicos, ahora pues hablamos mucho de la complejidad y los sistemas complejos, donde se busca una transición de una mirada de mecanismos mecánicos, como es un reloj, donde usted sabe exactamente cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de estos mecanismos, a tener una mirada más de ecosistemas, donde es un control distribuido entre todos los actores que lo conforman, y también tiene mucho que ver con la autoorganización de cada uno de estos entes que integran estos ecosistemas. Entonces, difícilmente se ve un sistema, un ecosistema como una máquina que es totalmente predecible su resultado. O que es muy predecible también porque son fenómenos muy causales. O sea, linealmente uno puede ver esa causalidad, mientras que en estos sistemas complejos es difícil uno hablar de una causalidad que se da ahí. Entonces eso también tiene que ver con esta mirada descentralizada. Entonces, esa invitación a la descentralización de los modelos científicos, pues nos dicen que uno de los cuestionamientos más serios proviene del creciente interés por los llamados sistemas complejos, como veníamos conversando. En un número de campos cada vez mayor, pues los científicos cambiaron sus metáforas y comenzaron a considerar las cosas menos como mecanismos de relojería y más como ecosistemas complejos, como veníamos conversando. Entonces acá, pues en lugar de ver el mundo
en términos de un objeto individual que actúa sobre otro, como es lo que hablamos de esa cadena de causalidad, pues los investigadores empiezan a ver el mundo más en términos de interacciones descentralizadas y circuitos de retroalimentación. Entonces aquí hay una coevolución. O sea, el relacionamiento que hay entre de los diferentes actores no tendría este cambio si no se hubiera relacionado anteriormente con otro. Y en ese proceso de relación los dos van a cambiar, los dos están coevolucionando. Entonces, claro, eso hace todo mucho más complejo porque en ese proceso en que hay de que todos los actores se están adaptando a su entorno y su entorno son otros actores, pues predecir el efecto futuro es cada vez más complejo. Entonces la adaptación es la que va generando esa complejidad, también como lo menciona otro autor muy reconocido que es Holland. Entonces, se estudian cómo las conductas complejas pueden surgir de las interacciones entre reglas simples y cómo esos patrones complejos pueden resultar de interacciones entre componentes simples. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos del enfoque biológico, pues uno ve que el ADN se compone por cuatro elementos, pero esas posibles combinaciones de cuatro componentes que son muy simples pueden generar la variedad tan impresionante que tenemos en el mundo. Si miramos el código binario, ceros y unos, pero todo lo que podemos representar a partir de ceros y unos también es un nivel de variedad y de complejidad supremamente alto. Entonces, eso es como la invitación de mirar cuáles son esos, em, cómo de reglas muy simples se pueden representar estos modelos complejos. Entonces, Chris Langston dice que los enfoques más prometedores de la modelización de sistemas complejos son aquellos que prescindieron de la noción de un control global centralizado y se centraron, en cambio, en los mecanismos de control distribuido desde la conducta, o sea, hacia la descentralización. Eh, yo, como para empezar a ejemplificar un poquito más esto, quisiera mostrarles unos modelos acá en el logo. Ay, ¿cómo hago para...? eh, ¿Quieres abrir el globo? no, aquí lo tengo abierto. O Tengo que... compartir escritorio. Sí, tengo que dejar de compartir. Este, Ya lo voy a compartir acá. Ya. globo. Y Bueno, voy a tratar de hacer desde acá. El problema es que no logro ver para poder maximizar. el de Max. Mm. Estás compartiendo la ventana nada más, ¿no? Sí, voy a aquí a hacer esto. Voy a maximizarlo acá y voy a compartir. Yo debo compartir escritorio. Ahí está. Ahora sí. Chistoso. Bueno, voy a mostrar aquí algunos modelos antes de empezar, pues como con todo, que pueden ejemplificar un poco este asunto, que hay uno que es muy famoso, que es el de las hormigas, eh, que muestra cómo comportamientos descentralizados de cada hormiga o la programación que se hace de cada hormiga con unas reglas muy simples llevan a comportamientos o a patrones
o a comportamientos más sistemáticos o globales, sin necesidad de haber hecho un diseño centralizado del sistema. Entonces aquí, por ejemplo, uno carga una población, aquí hay 125 hormigas que están acá en un hormiguero. El hormiguero es este centro y aquí hay unas fuentes de comida. Lo único que tiene programado cada hormiga es que caminan aleatoriamente en ese mundo y en el momento en que encuentren comida, la van a llevar al hormiguero. Y en ese momento en que consiguen comida, sueltan una feromona. Y otra hormiga, si encuentra la feromona, trata de seguir el rastro de feromona. Eso es simplemente lo que hace y genera este comportamiento. Entonces, miren que ahí se ve cómo se organizan las hormigas para poder llevar la comida al hormiguero. Y están ahí completamente aleatorios. Como esa comida está más lejos, les cuesta un poquitico encontrar el rastro, pero tarde que temprano lo van a... Listo, ahí ya se No, generó ya se ahí ya reforzó. se generó el comportamiento, el patrón de comportamiento. Ah, quedó. Sí, Ah, pero ya. Sí. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Y uno cómo puede jugar con estos modelos? Acá uno le puede poner, por ejemplo, el nivel de difusión, o sea, qué tanto tiempo está la feromona aquí la evaporación, la tasa de evaporación de la feromona, eh, y también el radio de la tasa de difusión. Miremos otro ejemplo de otro modelo. Ah, bueno, este programa que les estoy mostrando es el NetLogo. Ahí pues hay una biblioteca de modelos y ahí puede uno mirar este tipo pues de, de, de comportamientos. Hemos visto cómo se comportan las aves cuando vuelan todas de forma conjunta o también los peces, los cardúmenes de peces y aquí también eso se puede, por ejemplo, simular. Entonces aquí vemos que esas son aves, tienen una visión de 5 espacios, buscan tener mínimo una separación de un espacio entre una y otra, tiene un nivel de alineación en grados, se busca que aquí por ejemplo se le da 5 puntos, uno podría modificar esto, eh, como una coherencia en el moverse de 3 grados y aquí un nivel máximo de separación de 1,5. Miren que están aleatoriamente asignados, ellos empiezan a caminar aleatoriamente y entre estas pequeñas reglas de decisión que se les dan, vamos un poquito más de velocidad, vamos a ver que empiezan a hacer unos movimientos muy similares a los que uno ve de las aves o de los peces en los cardúmenes. Ahí ya tomaron un patrón de comportamiento y cada uno desde la decisión individual de cada uno de los agentes que están ahí. O sea, si uno mira el código de estos modelos, son códigos muy simples, son códigos realmente cortos que muestran esas pequeñas reglas de comportamiento de estos agentes. Miremos otro de depredador presa, que este también es muy famoso. Aquí se carga el modelo con lobos y ovejas. Entonces, las decisiones del lobo y las ovejas es muy sencillo. Si ellas están caminando de forma aleatoria, si un lobo se encuentra con una oveja, se la come. Si un lobo se encuentra con otro lobo, hay cierta probabilidad de que se reproduzcan porque son de sexo diferente y también porque la loba puede estar en celo o no. Y lo mismo pasa con las ovejas. Y lo mismo pasa con las ovejas. Si se junta una oveja con una oveja, hay cierta probabilidad de que se reproduzcan. Las ovejas se nutren del campo verde que está detrás.
y los lobos de las ovejas. Las ovejas ganan por comerse el campo, ganan 4 puntos de energía, por decirlo de esta manera, es lo que se ve ahí, y los lobos ganan 20 puntos de energía al comerse una oveja. ¿Listo? Entonces ahí está cargado, si lo pongo a funcionar, ahí se murieron todos los lobos. Y miren aquí la gráfica, hay un crecimiento exponencial de las ovejas porque pierden su depredador. Y miren aquí el comportamiento que vieron, cómo crecieron los lobos, pero después al haber tantos lobos y comerse tantas ovejas, casi que se las comen todas y no hubo suficiente comida para ellos. Pero en un mundo más real, pues el pasto tampoco es infinito. Entonces yo puedo cargar este modelo que el pasto no haya siempre pasto y tenga un tiempo de regeneración el pasto. Si yo lo corro, o sea, lo único que le cambia es que el pasto se regenera y cuando la oveja se lo come, desaparece, pero en un periodo de tiempo se regenera. Aquí podemos ver la gráfica de cómo se comportan las poblaciones de ovejas, que es el rosado, el negro son los lobos y el verde es la hierba. Miren que mucho más equilibrado. Miren que las reglas son muy simples. Esto ya existe la fórmula para uno hacer el comportamiento en un sistema ecológico de cómo se comportan las poblaciones de los depredadores y las presas. Y es muy similar a lo que estamos mostrando acá. Si yo, por ejemplo, supongamos que aquí hacen una metáfora, los lobos son empresas grandes y las ovejas son empresas pymes y el verde es el mercado. Y yo voy a hacer una política pública que quiero, como las empresas grandes supuestamente generan más empleo y me pueden generar más desarrollo, entonces yo voy a apoyar a las empresas grandes con una política pública. Entonces supongamos que, miren que aquí el lobo gana 20 puntos al comerse una oveja, que es un mercado, pero pongámosle que gane no 20 sino el doble, 40. Le voy a bajar los impuestos a los lobos. Y, y voy a impulsar que vengan empresas grandes al país. Entonces ya el porcentaje de que se reproduzcan va a ser superior, lo voy a poner al 10%. Uno que creyera que le va a ir muy bien a los lobos, porque la política pública las va a apoyar a ellos. Cargamos otra vez el modelo Sabes que se van a acabar a las pymes. y corrámoslo a ver qué pasa. Miren el gráfico de las poblaciones. No es tan estable como veíamos el otro, no Pues está tan en equilibrio. está fluctuando. Sí, Esa, sí. aunque esos lobos tal vez lleguen a un punto de no retorno ahí. Mírenlo, mírenlo ahí. Está en Bueno, medio. lograron sobrevivir, por poquito se extinguen, pero miren las poblaciones, miren el comportamiento de las poblaciones ya ahí se Ay, extinguieron los lobos que eran los que quería apoyar con la política pública. ¿Cuántos lobos pusiste? Al inicio habían 50 lobos y 100 ovejas al inicio de la simulación. Y recuerda que ellos se van reproduciendo con esas o sea, con condiciones. estos parámetros siempre se extinguen los lobos. Sí. Y uno puede jugar con eso. Entonces, ahí es donde uno dice, desde los comportamientos descentralizados, empiezo a comprender fenómenos complejos y también puedo empezar a jugar con estos modelos como para mirar los posibles efectos de la política pública. Y a veces los resultados son contraintuitivos. Entonces, yo quiero hacer por hacer bien o por hacer bonito, a veces hacemos feo, como lo decimos muy fácil, en Colombia lo decimos mucho, a veces por hacer bonito terminamos haciendo feo. Entonces, estos modelos que son desde un enfoque descentralizados con reglas muy simples de decisión, se logra representar fenómenos complejos de muchas variedades. Si ustedes ven acá en la biblioteca de modelos, estos son muy modelos biológicos, pero hay modelos en arte, hay modelos de química, ciencias de la computación, ciencias de la Tierra. Miremos uno de ciencias de la Tierra.
Este es muy interesante, que es el del fuego, y es el tema de los umbrales. Aquí, esto es súper simple, este es uno de los modelos más simples que hay. Yo cargo aleatoriamente árboles, es un bosque, y va a empezar un incendio forestal. Estos bosques, estos árboles se cargaron con una densidad del 57%. O sea, en un 100% que es el espacio, un 57% de ese espacio son árboles que se cargan aleatoriamente. Si empieza un incendio, digamos, va a empezar en el lado izquierdo, entonces esto es lo que se logra propagar un incendio con una densidad del 57%. Se quema el 9,8% Las fronteras son fijas. Sí, ahí hay unas fronteras fijas. Se quema un 9,8% del bosque. Si yo aumento un 58% la densidad, vamos a ver qué porcentaje del bosque se quema. Ya Se quema un, percoló. se quema un 34%, solamente con un 1% que aumentó la densidad. Esto nos muestra que son fenómenos no lineales, no es uno a uno, y eso es lo que pasa en la realidad. Y miren que aquí es completamente descentralizado lo que sucede. Es que árbol está al lado mío, entonces le paso el fuego. Si aumentara un 1% más, miren que pasé del 9 al 34%, aumento un 1% más la densidad del bosque. Se nos va al 58%. Y si sigo subiendo, ya es un comportamiento muy exponencial. Entonces, esto es, miren que es yo cargo el modelo de una forma descentralizada, unas reglas muy simples, pero puedo encontrar umbrales. Miren que el umbral es casi de pasar al 57 al 58, pierde un porcentaje muy grande del bosque. Y miren que en el mundo real hay muchos tipos de fenómenos de ese estilo. Por ejemplo, el agua. Miren que yo le pongo temperatura al agua, le pongo temperatura, temperatura, y de un momento a otro se vuelve vapor. Transición de fase. Exacto. Y yo le subo un montón de grados y el agua igual. Y de un momento a otro, pum, se evapora. Igual, la bajo, es líquida y de un punto a otro se vuelve hielo, se solidifica. Entonces, con este tipo de modelos descentralizados, yo también puedo encontrar umbrales. Estos umbrales son, cuando uno hace en ciencias sociales, digamos, modelos que tienen que ver con temas sociales, con economía, y logro encontrar un umbral, eso es oro para la ciencia. O sea, son puntos muy, muy interesantes de encontrar. Miremos, aquí también hay modelos, por ejemplo, de juegos, matemáticos, de redes. Les quería mostrar otro por acá, de ciencias sociales. Por ejemplo, miremos este de tráfico. Recuerden que el libro se llama Tortugas, Termitas y Atascos de Tráfico. Entonces, este es Ujú. un modelo muy común, el del tráfico. Aquí hay 20 coches. Le puedo hacer un seguimiento al coche rojo, simplemente como para que se vea el fenómeno, qué es lo que pasa. Se le dan simplemente, ellos solamente van de frente y todos van más o menos a una velocidad casi que constante, pero ellos tienen una aceleración y una desaceleración. Entonces, cuando se junta con otro coche, por ejemplo, estos azules que van tan juntos, uno desaceleró porque siente que va a chocar con el otro
Ya con el otro se mueve, la acelera y ahí hay pues como una variación de qué tan rápido puedes desacelerar o acelerar. Entonces pasa lo siguiente. Si observan, la congestión siempre se mueve en sentido contrario hacia donde van los coches. O sea, los coches van hacia la derecha, pero la congestión se traspasa hacia la izquierda. Entonces, los que hacen, digamos, tratan de diseñar los sistemas de transporte para mejorar el promedio de velocidad, empiezan a utilizar modelos como estos. Miren que ahí el promedio está muy similar, es el que se ve en la gráfica, el verde. Pero se ve cómo cambia la velocidad del coche rojo, que casi que llega al tope del promedio de la velocidad del sistema. Pero en el mundo real, pues es un poco más complejo. Entonces podemos abrir un modelo que nos pone dos carriles. Este tiene dos carriles y vemos un comportamiento un poco similar. Tienen también aceleración, desaceleración y máxima paciencia que tiene un conductor en una de las líneas. Cuando lo ve muy quieto, trata de cruzarse a la otra línea. Entonces aquí tiene una paciencia del 50%. Ahí lo cargo y empezamos a ver qué pasa. Uy, es... Miren, Seguro que iban a llamar al seguro. aquí podemos ver el promedio de velocidad. Lo vemos acá. Ah, no, perdón, están acá. Y el 50%, ¿cómo llega a eso? O sea, Tendría que mirar la programación, que lo que tú tomas, por ejemplo, es por tiempo. Entonces tú le puedes poner un máximo de 1 minuto. Aquí yo creo que son 10 segundos, el máximo. Si en los 10 segundos tú ves que no te mueves, te cruzas. ok. Entonces, al ser el 50%, no esperas 10 segundos, sino en promedio. Mira, ese Sí, se aventó mira, sí, sí. inventó un carril. Pero pongámosle una paciencia tipo Ciudad de México. O Aquí sea, están muy pacientes. Pongámosle una máxima de paciencia del 10. Y ponen lluvia. No, es muy gato ayer para la Ciudad de México. Bueno, pongámosle 10. Dos. o sea, así, Aquí para que comparemos ahí la velocidad promedio va a disminuir. Miren que se mantiene más el trancón, se mantiene más el tráfico, empeora el tráfico y la velocidad promedio baja. pero cañón, o sea, Baja mucho. bajó. No se mueve. Casi El como que no se. promedio ya está. Y si yo le aumento la paciencia, Ese buen, qué buen medio. Pues sí, sí. Los que se saltan esos son los que vemos luego en el periférico, que Sí. se pasan. Sí, pues, se inventan el tercer carril. Pero miren el promedio de velocidad, que es el verde, cómo ha ido aumentando. Con más paciencia hay mejor fluidez. Entonces miren cómo se pueden, desde reglas muy simples, empezar a mirar fenómenos que son muy, muy reales. Aunque es algo raro, porque hay coches que cambian de carril cuando están Es cuando están libres. quietos. Cuando están Hubo unos libres. libres que se cambiaron. Ajá, pues estaba vacío, gente, y se cambió donde estaba. Ah, Para el tiempo y los muertos y caminando. No, no, de ir adelante. Miren este, por ejemplo, que pasa mucho en las ciudades ahora, el tema de la segregación. Aquí hay personas azules y rosadas. Aquí el modelo dice, yo soy capaz de aguantarme hasta un 30% de similitud.
O busco, lo que busco es que al menos tenga un 30% de similitud. Si yo logro un 30% de similitud, estoy tranquilo y ahí me quedo ahí quieto. Si no, me paso de barrio o me cambio para otro lugar. Entonces miren, bueno, y van a aparecer con X los que no están tranquilos. Yo creo que no le alcanzan a ver desde ahí, pero están marcados con X los que no están tranquilos porque sienten que su alrededor son muy diferentes a él. Entonces se empiezan a mover. Y aquí me aparece el número de personas que no están felices. Miren que va bajando bastante. Ya solamente hay 4 que no están felices. Solamente hay 3, solamente hay uno. Y llega un punto donde ya todos están contentos. Sin embargo, ve uno la segregación de la ciudad. Eso pasa mucho en los barrios. Uno lo percibe mucho en Europa. En Europa uno ve como guetos. Y eso que aquí está buscando solamente un nivel de similitud del 30%. Y miren que solamente ¿Y en en... Colombia identificas barrios así de Sí, claro. segregados? Sí, claro. No tanto por raza, pero sí por poder adquisitivo. Ujú, ujú. Lo percibe uno mucho. Aquí está un 30%. También aquí esto aplica para razas, para poder adquisitivo, por clases sociales, en fin. Y miren que aquí logra uno ver el fenómeno de lo que uno llama la homofilia. Y es que se segregan mucho por... Y aquí Por tipo. sí, por tipo. Y aquí solamente hay un 30%. Si yo lo aumento, por ejemplo, un 80 a un 60, para poner el doble de lo que había. Oye, y aquí, por ejemplo, tenemos Santa Fe, que sí hay una diferencia entre Pero bien una fuerte, zona, pues digamos, de muy escasos exclusiva. recursos y luego ya tienes los centros corporativos, o sea, mundiales. ¿Ahí hay algo semejante? Sí, sí. Mira, por ejemplo, este que busca una similaridad del 60%. Mira cómo es demarcada la segregación. Y es más difícil ver a la gente contenta. Ujú, ujú. O sea, es más difícil. Mira que en 19 periodos logramos que todo el mundo estuviera contento y aquí van 60 periodos y todavía hay un montón de gente. Miren que los que están en los bordos nunca van a estar contentos. O sea, ya hay una segregación total y ahí la movilidad es más difícil. Entonces vemos cómo, por ejemplo, la tolerancia al diferente puede generar sociedades más o menos felices y tipos de segregación. Bueno, les quería como mostrar un poquito esto antes de continuar con la presentación, porque esos ejemplos me van a servir mucho para continuar con esto. Entonces, cómo puede diseñarse un fenómeno autoorganizado? Entonces, los patrones autoorganizados se crean sin un diseñador centralizado. Imagínese que usted pudiera diseñar las conductas de componentes individuales, que es lo que vimos en estos modelos, y luego observar los patrones que resultan de todas las interacciones. Es lo que se busca. Este tipo difiere del diseño que muchas veces se trata de hacer, que usted quiere diseñar todo el sistema y tratar de mirar como qué políticas hace uno, cómo puede afectar el sistema. Pero realmente este enfoque que es muy de abajo hacia arriba es bastante diciente de cuando uno va a abordar sistemas complejos. Entonces, ¿qué es lo que uno diseña? Uno diseña o a las personas, o lo que vieron, o los vehículos, o en el caso de que yo quiera simular un tema más de construcción entonces los edificios, o diseño las firmas, los productores, em, o redes muy locales. ¿Y qué es lo que yo busco ver? Por ejemplo, en el caso del tráfico, la movilidad, mirar el consumo, por ejemplo, de diferentes tipos de energía, mirar cómo se comporta el uso o la utilización de recursos, temas, por ejemplo, de vivienda accesible, o bienestar colectivo de la sociedad. Entonces, todo eso yo puedo mirar el comportamiento global, pero a partir de diseñar descentralizadamente esas partes, y a esas partes yo lo que sí diseño son las reglas de decisión de esas partes, cómo toman sus decisiones.
Entonces, el principio es no diseñamos el tráfico, la economía o la ciudad completa, diseñamos las reglas de comportamiento de las partes. Em, y las interacciones, miren que son muy locales, pero generan comportamientos y patrones emergentes y me muestran cómo se comporta el sistema y cómo se va adaptando ante las decisiones que van tomando todos los otros actores. Entonces, ¿por qué funciona? Pues no depende de un punto único de falla, son adaptativos, se ajusta a cambios y perturbaciones, son escalables, entonces funcionan como a cualquier tipo de tamaño. Miren que todos esos modelos yo le puedo cambiar la cantidad de agentes iniciales, la cantidad de tipología, puedo cambiar sus tipos de comportamiento, en fin, y eso me genera cómo genera efectos en el comportamiento del sistema o en el comportamiento emergente. Es resiliente, son sistemas resilientes porque también uno los puede diseñar que aprendan a partir de cómo les va o no en su trabajo. Como vieron de pronto en el trabajo de Diana, miren que en el trabajo de Diana los agentes van aprendiendo y ese aprendizaje les da más capacidades y con más capacidades pueden atender mejor una demanda, por ejemplo, de salud, que era lo que ella mostraba en su modelo hace 15 días. ¿Qué puede uno, ejemplos en la vida real? Entonces uno puede, ahí lo vimos, hormigueros, ecosistemas naturales, redes como el Internet, que también es una red descentralizada, mercados, economías, a nosotros, por ejemplo, que estudiamos la innovación y cómo la innovación impacta en un desempeño económico, nos sirven mucho estos tipos de modelos y también simular ciudades y comunidades. Entonces, como vimos, pues estas construcciones exhiben en la pantalla el deambular y la interacción entre las criaturas. La conducta de la población global surge de las interacciones entre criaturas individuales. Las exploraciones de las conductas autoorganizadas se basan en interacciones locales para producir patrones en gran escala. La parcela del logo, como vimos ahorita, estimula a las personas a adoptar un fenómeno de enfoque de ambiente en el que viven las criaturas. Miren que aquí es muy importante el ambiente también. El ambiente tiene un rol, como era, por ejemplo, la hierba en el que vimos de depredador-presa. O sea, em, en otros paradigmas de simulación, o cuando mi enfoque es muy centralizado, el ambiente es como si fuera muy estable. Es como si no fuera un actor fundamental de lo que yo estoy analizando. Acá en este enfoque, el entorno es otro actor y también toma decisiones. Entonces, con demasiada frecuencia se considera el ambiente como una entidad pasiva, mientras que acá, como vimos en el logo, estimula a los a usuarios a pensar en él como un personaje, no solo como un escenario de segundo plano. Ujú. Entonces, ahí hago una pregunta. Por ejemplo, las políticas. Las políticas públicas son ese entorno. Y miren que las políticas públicas tampoco son estáticas. Ellas van aprendiendo de acuerdo a cómo le esté yendo para el efecto que querían generar en el entorno. No. Aquí hay una diferenciación entre simulaciones y estimulaciones. Entonces, una simulación, según este diccionario, es la representación imitativa del funcionamiento de un sistema o proceso por medio del funcionamiento de otro. Entonces, muchas simulaciones computacionales se ajustan pues a esta descripción. Entonces, tenemos el sistema o el proceso real. Acá tenemos pues el ejemplo del tráfico. Yo puedo hacer una simulación computacional que imita el funcionamiento de ese sistema real y al final se obtienen resultados que representan el comportamiento del sistema real. Y con estos resultados uno lo puede analizar para comprender y evaluar por qué el desempeño que tiene pues, el sistema y uno puede empezar a crear escenarios. Escenarios donde uno cambia, por ejemplo, en un tema de tráfico, qué pasaría si quito, pongo semáforos, si pongo tal tipo de señalización, si construyo una carretera de más o menos vías, y ahí uno puede mirar el desempeño de cada escenario. Ahí vemos, pues, por ejemplo, 4 escenarios que se compararon. Entonces, la simulación permite experimentar, evaluar y comprender sistemas complejos de manera segura, económica y eficiente, ¿cierto? Antes de ir a hacer la intervención en el mundo real.
Eh, pero, por ejemplo, en el logo, el mundo real solo sirve de inspiración y es un punto de partida para pensar sobre los sistemas descentralizados. Cuando uno escribe un programa en el logo o en Star Logo, lo que pasa es que aquí el autor hablaba de Star Logo, que es previo al NetLogo. Con hormigas artificiales, por ejemplo, me encuentro más interesado en investigar conductas similares a a las hormigas que conducta de las verdaderas hormigas. Entonces, el mundo real es inspirador y yo no busco replicarlo, sino que es un punto de partida para hacer observaciones de sistemas reales que generan ideas, preguntas sobre cómo podrían funcionar estos sistemas descentralizados. Entonces, el mundo real se vuelve, no el objetivo es copiarlo exactamente, sino una fuente de inspiración. Y ya en el logo o el Star Logo, investigar principios. Entonces, lo importante no es que las hormigas artificiales sean iguales a las reales, sino que muestren conductas similares y nos ayuden a entender principios generales. Entonces, ¿qué es lo que uno investiga con estos modelos? ¿Cómo emergen patrones complejos de reglas simples? ¿Cómo se coordinan agentes sin un control central? ¿Qué condiciones producen ciertas conductas? Lo que yo les decía ahorita, antes de uno intervenir con cierta política, por ejemplo, hablemos de economía, antes de hacer una intervención de generar un tipo de subsidio, pues uno podría investigar más o menos qué podría pasar. O sea, esto no refleja exactamente la realidad. De hecho, los modelos son simplificaciones de la realidad, pero nos ayuda a llegar a cierto punto. Un ejemplo es, aquí recordar un poco el cuento de Borges, de un imperio que era el mejor imperio para hacer mapas y cada vez querían acercarse a hacer el mejor mapa y al final terminaron haciendo un mapa del mismo tamaño del territorio, del imperio. Pues ese mapa no sirve para nada, porque a mí Ujú, un mapa me ayuda a llegar de un punto a otro, pero si tiene el mismo tamaño del territorio, quedo igual de perdido que si no tuviera un mapa. Entonces aquí pasa lo mismo. ujú. Y se habla de tratar de trabajar desde el principio KISS, y es Keep It Simple and Stupid. Ah, O otros lo dicen, háganlo simple y estúpido. Ah, bueno, háganlo simple y estúpido, otros dicen, háganlo simple, estúpido. Sí, pero es ese, es... Sí. Entonces, es el principio KISS, tratar de hacerlo lo más simple. Y miramos, esos modelos que vimos son supremamente simples. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos puede pasar lo de ese imperio y a veces nos desgastamos tanto en estos modelos que se vuelven bastante complejos. El que vieron hace 15 días, el modelo de Diana, eh, vimos que estos modelos tenían una o dos páginas de código. El de Diana tiene aproximadamente unas 300 páginas de código más o menos. Entonces, sí, porque a veces es difícil hacer renuncias y decir, bueno, hasta dónde representamos o no. Y sin embargo, aunque son modelos muy complejos, como el que hemos hecho ya en otras ocasiones en nuestro grupo de investigación, siguen teniendo un montón de fallas. O sea, hay que simplificar mucho y bueno, pero le permiten a uno aprender bastante sobre el fenómeno que está estudiando. Entonces, por ejemplo, el que vio hace 15 días de Diana, que era de movilidad del conocimiento para atender un problema de salud, se mira las dificultades que hay por las distancias, diferentes distancias que hay entre los actores que componen un sistema de salud. Entonces ella les hablaba de distancias organizacionales, institucionales, geográficas, cognitivas. Y entonces, claro, cuando yo quiero poner todo eso en un modelo, pues no va a ser igual a la realidad, yo tengo que simplificar de alguna manera, pero son cosas que hacen parte de la realidad y le ayudaba a ella a contestar su pregunta de investigación. Esa es la parte fundamental de cuando yo construyo un modelo y es si lo que yo estoy representando me permite contestar la pregunta. Entonces aquí hay unos ejemplos de preguntas de investigación que se pueden contestar con ese tipo de modelos. ¿Y qué se busca con ellos? Aprender. Buscar comprender principios de sistemas descentralizados y no reproducir fielmente la realidad.
Entonces, en el logo o el antiguo Star Logo, pues nos permiten experimentar con ideas, descubrir regularidades y generar conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas complejos. Pues en síntesis, se está más interesado en estimulación que en simulación. Em, entonces, uno sacrifica precisión y fidelidad. A veces es difícil incluso tener datos reales para cargar estos modelos. Entonces, a veces uno utiliza para la validación de estos modelos, por ejemplo, sistemas de innovación, que es lo que nosotros normalmente tratamos de representar. Utilizamos técnicas como el History Friendly Models, que lo que busca es tomar relatos de la realidad y mostrar que el comportamiento, miren que en estos modelos siempre nos mostraba unos gráficos de cómo se comportaba lo que uno está midiendo, la población o un tipo de desempeño, por ejemplo, la velocidad en el caso de los coches, en fin. Entonces uno escoge el desempeño y mira si ese patrón de comportamiento demuestra lo que pasa en la realidad. Entonces, yo lo valido a partir de un relato de la realidad y que los datos plausiblemente, o el comportamiento, más el patrón de comportamiento que los datos me demuestren esa realidad. Entonces, es una forma de validar este tipo de modelos. Eh, entonces, claro, en la simulación, cuando yo hablo de simulación, tengo que buscar datos muy exactos, eh, validarlo con datos exactamente reales y explicar que se predice el mundo. Mientras que en la estimulación, uno busca más comprensión y estimulación, se basan en modelos muy simplificados y abstractos y se descubren principios y generan nuevas ideas de ahí en adelante. Pues en síntesis, pues la simulación intenta responder qué pasa en el mundo real, mientras que la estimulación con el logo busca que se pueda pasar de este micromundo. No se trata de copiar la realidad, sino de explorar posibilidades para entender mejor cómo funcionan los sistemas. Mejor dicho, estos modelos, estos son micromundos que son como laboratorios de conocimiento, me permiten aprender. Bueno, ya lo dije, los micromundos son mundos simplificados, especialmente diseñados para poner en relieve y hacer accesible conocimientos particulares y modos específicos de pensar. Los micromundos son siempre manipulables y según Papert, describen los micromundos como incubadoras de conocimiento. Entonces, ¿qué son estos micromundos? Son representaciones simplificadas, tienen un propósito, lo que yo les decía, siempre un modelo se construye con una pregunta. Entonces, tienen un propósito que es responder esa pregunta, son manipulables. Vimos que todos los modelos que pusimos de ejemplo, miren que yo les podía mover el slider y es como esos niveles son accesibles, o sea, realmente son muy fáciles de entender, son muy intuitivos y son muy simplificados y me permiten explorar ideas. Eh, entonces, por eso son incubadoras de conocimiento. Exploraciones muy comunes que se hacen con este tipo de modelos. Este es uno de cuando yo quiero ver cómo se comporta una población y cómo la población afecta los recursos que siempre son limitados. Entonces es un tipo de microorganismo que se llama una acración miceles y la modelación puede mostrar cómo de ser uno o un cuerpo se pueden generar ciertas esporas a partir de una mitosis que hace y ya empiezan a crecer varios y se van agregando. Se van agregando varios de estos seres, pero cuando están en este comportamiento, agotan los recursos. Entonces se mueren y empiezan a migrar, a generarse otra vez uno individual y vuelven a generar todo este ciclo. Entonces, esto que pasa con este microorganismo puede reflejarse en otros tipos de poblaciones o incluso de empresas, en fin. Vimos el de las hormigas, cuando buscan fuentes de alimento. Miren que aquí está representado lo que ya vimos. Entonces es una conducta secuencial de alto nivel. Surge totalmente de las interacciones paralelas de un bajo nivel.
El atasco de tráfico, lo que vimos ya ahorita en la simulación, que el atasco siempre se mueve al contrario de para donde van los vehículos. Ah, me faltó mostrarles este. Este es de termitas. Y es como también con reglas muy simples hay construcciones. ¿Qué hacen las termitas? Las decisiones son, si se encuentra un pedazo de madera, la carga. Cuando encuentra otro pedazo de madera, la suelta y caminan de forma aleatoria. Y solamente con esas tres reglas, estando la madera, que es lo amarillo, y lo rojo, que son las termitas, se corre el modelo y termina generando un nido de termitas. Bueno, el de tortuga y ranas es un poquitico parecido al de lobos y las ovejas que les mostré ahorita, entonces por eso aquí hay corazoncitos y bueno, porque algunas se enamoran y tienen otras ramitas, tienen otras. Es muy similar a ese y muestra esa ecología de depredador-presa. Miren que son muy parecidas a las gráficas que vimos ahorita. El del incendio que vimos. Entonces, la idea de encontrar con estos modelos umbrales críticos que surgen con bastante frecuencia en las exploraciones de sistemas descentralizados, con frecuencia pequeños cambios en la densidad o en cualquier otra propiedad pueden llevar a cambios cualitativos significativos para el sistema. Entonces aquí esto es muy importante porque logra, a partir de ese abordaje de sistemas complejos, a partir de un enfoque descentralizado, yo puedo encontrar en qué momento el cambio deja de ser cuantitativo y se vuelve cualitativo. ¿Listo? Por ejemplo, para los que estudiamos el tema de la innovación, es muy importante porque según Schumpeter, por ejemplo, él decía que el cambio técnico no solamente genera cambios cuantitativos, sino cambios cualitativos, desde el punto de vista del comportamiento de las sociedades y de avance de las sociedades, que va más allá incluso de un tema monetario, sino de que se refleja en bienestar y en otro tipo pues, de, de factores. Entonces, si nos ponemos un lente cognitivo o de aprendizaje para abordar pues, estos problemas o la complejidad a partir de un enfoque descentralizado, y aquí es de lo que quería pues, como comentarles hoy, y es que la realimentación positiva no siempre es negativa. ¿Cómo así? A veces comportamientos que pueden ser virtuosos, no necesariamente los va a frenar algo. Y eso pasa, por ejemplo, en clúster biológicos, clúster industriales, en fin, y por eso a veces uno ve ese comportamiento, el que le llama uno el fenómeno Mateo, y es que el que más tiene, más se le dará. Entonces, esas retroalimentaciones positivas, uno las puede identificar y entender mejor por qué pasa eso. En el logo, por ejemplo, también se puede, con reglas muy simples, demostrar el comportamiento Pareto, que el 20% se queda con el 80% de los recursos y el otro 80% con el 20%. Entonces uno, Con el con reglas, Sugarscape. ¿cómo? Con el El Sugar. Sugar Scale, por ejemplo, muestra eso. La aleatoriedad puede generar orden. Entonces, lejos de ser puramente destructiva, la aleatoriedad es el motor que produce sistemas organizados. Y, por ejemplo, hay un modelo muy interesante donde aleatoriamente, por ejemplo, es como si tirara uno dados. Entonces, usted tira un dado y según el número del dado, hay una nota musical que se asigna al número. Pum. Tira un siguiente dado y de acuerdo al número se sube a la nota que sigue. Y así. Entonces, aleatoriamente, él termina pues las notas y vuelve a empezar de cero con cada tirada de dado. Si yo miro qué música da a partir de eso, suena una cosa muy rara, no se le va a encontrar como una lógica a lo que hay ahí. Si le doy un comportamiento normal a las notas, va a sonar algo armonioso, pero como aburrido. Si yo combino las dos, entre lo que está ordenado, pero también le doy un poquito de aleatoriedad, sale música mucho más interesante. Sale Beethoven, Mozart. Sí, sí, sale. Entonces es muy curioso porque esa aleatoriedad
que en innovación lo llamamos a veces, en innovación nosotros hablamos de rutinas. Entonces, uno tiene rutinas para todo, hay rutinas organizacionales, en fin, pero la innovación es cambiar la rutina. Y desde un enfoque evolutivo o una metáfora biológica, sería una mutación. La innovación es una mutación y hace mucho más interesante pues, la economía y todos los desarrollos que se hacen. Entonces, esa aleatoriedad que hay, digamos, en la evolución de las especies son mutaciones que terminan siendo innovaciones. No todas son buenas. Una mutación puede generar también que una especie desaparezca porque muta en algo que no se va a adaptar bien al entorno, pero hay unas que se vuelven muy exitosas. Entonces también esa aleatoriedad termina siendo el motor de los sistemas organizados. Algo muy importante es no confundir el comportamiento emergente con el individual. Entonces lo que veíamos de las aves, ese comportamiento de todas las aves, no es que todas se comporten, o sea, no es que no confundir los niveles y las conductas del individuo bajo las reglas distintivas del grupo. Y en los atascos, pues no es una simple colección de autos. Los objetos emergentes tienen entidades y comportamientos propios, aunque su composición cambie. Y otro que es muy importante es que aquí pues, lo plantea como que los montes están vivos, pero es que el entorno también es un agente. El entorno también hay que pensarlo desde su comportamiento descentralizado y, y se vuelve un actor supremamente importante en este tipo de abordajes. Entonces, como vimos en el ejemplo, el incendio es el entorno. Perdón, el incendio no, los árboles son el entorno y nos muestran cómo ese umbral del comportamiento del entorno, cómo puede generar el tema de cuánto se quema en un incendio forestal. En el caso que vimos de las ovejas y los lobos, lo importante de la hierba, miren que se volvía el que generaba un patrón de equilibrio en ese ecosistema. Bueno, ese no jugamos con ese, pero por ejemplo en el de las hormigas, si hay viento, y usted le puede poner el tema del viento, se evapora esa feromona Mm, que deja el rastro que dejaban las hormigas para llegar al hormiguero. Entonces, por eso, incluso las hormigas, cuando construyen, tratan de lugares donde no haya mucho viento o el hormiguero esté protegido del viento para poder tener un mejor desempeño de alimentación, porque en ciertos lugares del entorno, pues no van a tener esa posibilidad de sobrevivir. Entonces aquí como hacer un poquitico de paralelo entre una mirada top-down, que es cuando yo quiero construir el sistema, y desde la mirada descentralizada, que es de abajo hacia arriba, o bottom-up. Entonces desde la mirada centralizada está dirigido por un líder o causa única. Bueno, nosotros digamos en Latinoamérica tenemos mucho esa esperanza de que un líder nos va a sacar adelante. Le damos a veces a nuestros presidentes ese rol de mesiánico. Mesiánico. Tenemos Que una visión mesiánica. tenemos una visión mesiánica, ese super líder que nos va a sacar adelante a todos como sociedad y va a generar el desarrollo. Mientras que desde la otra mira es distribuido entre múltiples agentes. O sea, hay unos actores como son las universidades, las empresas, la sociedad civil, intermediarios de innovación. Hay muchos actores que entre esa forma de relacionarse de todos son los que pueden generar ese desarrollo y no ese líder único. Desde la mirada centralizada hay una estructura rígida, planificada, mientras que desde la otra perspectiva hay patrones que emergen orgánicamente a partir de las partes. Desde esa mirada centralizada hay una cadena causal lineal de un objeto a otro, que hablamos de esa causalidad, de ese enfoque lineal, mientras que en el otro son ciclos de retroalimentación continuos. En la mirada centralizada es una mirada más pasiva, actúa como un telón de fondo, pero no tiene como mucho, mm, si es como una obra de teatro, yo pongo el telón, pero el telón siempre está quieto.
Mientras que la mirada descentralizada, ese telón está vivo, es activo, es un participante dinámico de todo el sistema. Ujú. Desde esas miradas centralizadas, yo creo, incluso en el libro de Resnick lo menciono un poco, y es también una herencia de casi que la mirada religiosa, de tener ese arquitecto creador de todo, esa mirada centralizada y no de pronto una mirada un poco más como los físicos tipo Carl Sagan o estos que explican que desde una aleatoriedad se fue formando pues todo el universo desde un Big Bang, pero esa aleatoriedad que se generó, ese caos, después lleva a un orden. Sin embargo, aquí como para concluir, uno debe tener una perspectiva dual. Uno debe tener en cuenta la mirada descentralizada y la mirada centralizada, donde tener las dos se vuelve integral y nos permite comprender mejor la realidad de los ecosistemas, los mercados y las organizaciones, y, pero no solamente abordar una sola perspectiva. Yo presento esta descentralizada porque es más, digamos, es más abandonada y no se utiliza tanto y trabajamos más desde mirada centralizada. De hecho, por ejemplo, en la teoría organizacional siempre se habla de una planeación estratégica, tengo una misión, tengo una visión y a partir de esta planteo unos objetivos estratégicos, propongo un plan con unas acciones que van enfocadas a seguir ese objetivo. Y para acabar de ajustar, pongo un balance scorecard, pongo eh, una plataforma de mando integral donde con indicadores voy midiendo eso. Y eso me genera que lo logre, no porque desconozco el entorno. El entorno cambia tan rápido que si yo no tengo unas estrategias emergentes que se van acomodando, se van adaptando a ese entorno que va cambiando tanto y muchas veces seguir el plan es el peor negocio que puedo hacer. Por hacer bonito, termino siendo feo. Pero las dos se complementan. Porque si yo no sé que quiero pasar al otro lado del río, pues me puedo quedar mirando solamente las piedras que sobresalen y no voy a llegar allá. Entonces tengo que tener una mirada hacia allá, pero también una mirada para no pisar en falso y caerme al río. Entonces, digamos, la reflexión final que quería dejar era eso, esa mirada descentralizada es muy importante y se abandona mucho y hay unas herramientas como por ejemplo en el logo, ahí hay muchas, pues está Python, en R también se puede hacer, em, que contribuyen mucho a entender estos fenómenos que cada vez son más complejos de adaptar y vemos que esa mirada centralizada cada vez falla más. Y pues muchísimas gracias. Preguntas, comentarios. Muchas gracias, Walter, por tu conferencia tan interesante, panorámica, sobre las dinámicas descentralizadas. Hacemos una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, Edgar. Sí. Sí. Ahí está. ¿Dónde está prendido? Bueno, también se Sí. valen quejas, reclamos. Muy, muy interesante tu exposición y bueno, la manera en cómo resaltas esta parte descentralizada, ¿no? Que como dices, bueno, pues nosotros como que somos herederos de, culturalmente hablando, ¿no? Y hablo de lo que es América Latina. Sí. Somos muy herederos de esa visión, pues, centralizada, planificada, ¿no? En algún momento, en el caso de la economía, se habló mucho de la planificación económica, lo manejaron mucho, bueno, por ejemplo, en la CEPAL, etcétera, ¿no? Eh, pero sí nos olvidamos de esa parte no centralizada y que, como tú lo mostraste, pues juega un papel muy importante, ¿no?
Mi pregunta va en este sentido. Bueno, a ver si nos podrá hacer una reflexión sobre eso. Eh, eh, mm, ¿Tú crees que en los países de América Latina sea necesario un cambio de perspectiva, un cambio de visión en el cual se logre complementar estos dos enfoques y complementarlos de una manera dialéctica, ¿no? Dialéctica, en estas cosas que nos mostraste de que, por ejemplo, algo que nosotros pensamos que es positivo, pues puede ser que no se resulte positivo, sino que tenga efectos negativos. Ujú, Ahí hay una dialéctica, digamos, una relación dialéctica. ujú, Entonces, pensando por un lado como una complementariedad, pero por otro lado también que sea una forma dialéctica en que se complementen, ¿no? ujú, Pero tener una visión más amplia, tener como dijiste, el conocimiento del bosque, pero también del árbol, también de ujú, la parte, ¿no? Al ujú, mismo tiempo. Y que esto, digamos, pensando en que a partir de esa manera de ver las cosas, los países de América Latina pues puedan encontrar alternativas de política, ujú, de económica, políticas públicas, ¿no? Políticas de innovación, también ahí pues es fundamental la parte de innovación, de ujú, educación, ujú. que tanta falta hace, ¿no? La parte de educación. Y bueno, ¿tú crees que con esta nos haga falta ese cambio de perspectiva? Y la otra es, bueno, pues ¿cómo podría ser la manera para implementarlo? Ujú, ujú. Tu pregunta está muy difícil. Una reflexión, ¿no? Sí, no, pero con lo que he aprendido, con los modelos, con lo que hemos trabajado y desde diferentes perspectivas, hay una muy interesante y lo que los modelos nos han permitido aprender es que cuando tú quieres generar una transformación y se hace de abajo hacia arriba, perdura más que cuando yo intento de arriba hacia abajo. Y pensando desde el punto de vista de la política pública, hay un enfoque bien interesante que se llama de innovación transformativa. No sé si lo han, pero más o menos les voy a comentar de qué trata. Está muy inspirado en las teorías del cambio. Entonces, en las teorías del cambio, uno habla de perspectivas multinivel. Entonces, hay una perspectiva macro muy grande que lo llaman normalmente el landscape o panorama. Hay una estructura meso, que son, por ejemplo, los sistemas sociotécnicos, y una perspectiva micro que lo llaman nichos. Entonces, ¿qué es más o menos lo que plantean? Y es de una mirada un poco de ese enfoque transformativo, y nos dice, en el landscape tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible, que nos los pusimos como especie. Pero hay unos sistemas sociotécnicos que son insostenibles, no conversan con esa mirada. Por ejemplo, el tema de uso de combustibles fósiles. Y hay todo un sistema sociotécnico que está ahí, que no es solamente la tecnología, sino también creencias o formas como nos comportamos como sociedad con esa tecnología. Por ejemplo, ahorita está súper el tema, y lo he escuchado aquí en México, con el tema del fracking, por ejemplo, ahí hay una controversia muy grande en Colombia también porque estamos en plena campaña presidencial y los dos que van para segunda vuelta, y uno que dice fracking a lo que dé y otro que dice que no. Entonces, hay uno que va con ese Nascade, pero hay otro que no, que va con el régimen que ha sido de hidrocarburos. Pero hay nichos que empiezan a innovar, por ejemplo, en uso de energía solar, Ujú. energía eólica, de los volcanes, ¿cómo es que llama esa? Geotérmica. En fin, entonces, y empiezan a haber unas innovaciones que si se genera ese comportamiento de que muchos se van agregando y empieza a tener buen resultado, entonces las tecnologías también van tomando una trayectoria tecnológica donde va mejorando su desempeño y empieza a rivalizar con este y podría incluso o convivir con él
o tumbarlo. Pero entonces esas cosas que nacen desde lo pequeño podría generar cambios mucho más grandes en el sistema sociotécnico. Entonces, ¿cómo entraría la política? El problema es que nuestros modelos de cómo se diseña la política y los instrumentos de política, tú tienes que hacer una planeación. Lo que hablaba ahorita cómo se hacen las organizaciones, se hace en la parte política. Entonces tú tienes un plan de desarrollo, tienes unas acciones, unos objetivos y te vas con ese plan. Pero no estás como también mirando cómo se comportan estos nichos y a ver a quién apoyo ahí. Porque los nichos son débiles, no son tan resilientes como el sistema sociotécnico. El sistema sociotécnico es supremamente resiliente. Ujú. Entonces es muy difícil cambiarlo, mientras que los nichos no. Los nichos hay que apoyarlos, hay que cuidarlos, hay que subsidiarlos, protegerlos para que tengan ese comportamiento de crecer y ser capaz de rivalizar con el régimen. Pero en nuestra política pública no hacemos eso. No estamos atentos como los nichos para ver a quién apoyo. Y miren que nuestras convocatorias, hablando de ciencia, tecnología e innovación, casi que las convocatorias públicas son para todo el mundo. Y los nichos posiblemente no tienen esa capacidad de ganarse esas convocatorias, mientras que los que están en el régimen sí, porque tienen más capacidad y tienen más fuerza, más poder. Entonces, el efecto Mateo otra vez. Al que más tiene, más se le dará. Entonces, hay que tener, pero si yo he trabajado con sistemas descentralizados, entiendo que yo no lo puedo diseñar todo, estoy desde otra perspectiva tratando de analizar, o sea, me da una mirada diferente, más emergente, donde puedo hacer el énfasis en, en fenómenos o comportamientos que me pueden generar ese comportamiento que yo quiero, ese pasar el río que quiero al final. Eso en estos modelos se llama encontrar puntos de apalancamiento. Como con mover muy poquitico, yo genero un efecto muy grande. Y eso me sirve también ese tipo de miradas descentralizadas, de encontrar puntos de apalancamiento. Eso también eso es oro en estos modelos, encontrar esos puntos de apalancamiento. No sé si te logré contestar un poquito, pero sí esa es la pregunta del millón. Y yo creo que estas herramientas y ese comprender los fenómenos complejos nos permite llegar un poquitico a acercarnos a dar soluciones un poco más innovadoras de lo que ya se ha tratado y que seguimos tratando en lo mismo y seguimos en lo mismo y seguimos teniendo los mismos resultados. Por como decía Einstein, si sigo la misma metodología 1 millón de veces, pues voy a llegar al mismo resultado. Muy bien, gracias, Walter. Con mucho gusto. Sí, adelante, Joaquín. Walter, para felicitarte también por tu trabajo. Muchas Es gracias. muy interesante que, bueno, nos lo compartes. También invitarte a una reflexión sobre si hay trabajos que nos puedas o qué perspectiva hay sobre eh, la posibilidad o el desarrollo de políticas públicas adaptativas ante la necesidad de un cambio de forma de pensar, ¿no? Sabiendo Ujú, que la buena voluntad puede causar catástrofes, ujú, por sí. ejemplo, ¿no? Y la capacidad de las políticas para adaptarse o para autorregularse o para cambiarse, ¿no? Ujú. Si eso es posible, es lo que hace, eso se puede hacer, ¿tú cómo lo ves? Bueno, en estos momentos sé de un país que lo está haciendo con su Ministerio de Ciencia, que es Panamá. Panamá lo está implementando. En Colombia se trató, incluso salió toda una política pública de ciencia, tecnología e innovación, se llamó el Libro Verde. Ese salió en 2018, si no estoy mal. De hecho, el grupo de nosotros de investigación participó en la construcción de esa política pública que venía desde esta mirada de innovación transformativa, que, digamos, las personas que empezaron a promover esto en todo el mundo, o como digamos los pioneros, fueron de la Universidad de Sussex, de SPRU. Ellos empezaron con esa perspectiva, especialmente Johann Schott, Matías Ramírez.
Y, y se creó un hub, no, un hub no todavía, ahí se llamó un consorcio de innovación, de políticas de innovación transformativa. Y entraron, los fundadores fueron Reino Unido, Suecia, Noruega, Sudáfrica y Colombia. Y sus diferentes agencias de política de ciencia, tecnología e innovación, en el caso de Colombia, en ese momento era Colciencias, que después se volvió Ministerio, ya es MinCiencias. Bueno, como lo que pasó aquí también en México con el CONACYT, que ya es una secretaría, entonces pasó lo mismo en Colombia y se abordó y se generó y se hizo el libro y se iba a empezar a hacer eso de los nichos y a experimentar con nichos. Entonces la idea es que era que la política pública mirara dónde habían nichos de comportamiento sostenible, muy innovadores, y empezar a hacer experimentos con ellos y a replicarlos en otros lados. El problema es que eso pasó justo cuando hay un cambio de presidencia y ese es nuestro problema con esos temas mesiánicos y con el complejo de Adán. Entonces el que llegó quitó todo lo que se había hecho y en Colombia no se pudo continuar. Había todo un plan para hacerlo, no se pudo continuar. Yo sé que en estos momentos Panamá lo está haciendo. Ah, bueno, ese consorcio se expandió por muchos países. De hecho, México entró y entonces ya nosotros trabajamos como como en un hub. Entonces llama el hub latinoamericano y del Caribe de políticas de innovación transformativa. México hace parte de él, Colombia, y bueno, ya hay un montón de países. La coordinación se está haciendo desde Colombia, desde una entidad que se llama el CTA, el Centro de Tecnología de Antioquia. Y bueno, en ese momento sabemos que el que está tratando de hacer la implementación es Panamá. Y es muy eso, lo que les comentaba, como es encontrar nichos, experimentar, protegerlos, tratar de replicarlos para tratar de pelearle a esos sistemas sociotécnicos que vemos que no son sostenibles y que se podrían cambiar. Pero cambiar a una mirada descentralizada es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos una herencia gigante. Y de hecho la ciencia tiene un enfoque centralista de creer que hay algo que afecta a todo y tenemos puras relaciones causales entre los fenómenos o entre las variables. De hecho, mucha de la metodología que utilizamos es que la estadística es 100% Hombre, centralizada y es el que nos valida las investigaciones. Bueno, yo soy ingeniero, la ingeniería es muy centralizada, es muy mecanicista. Sí. Entonces, esta invitación es difícil y pensarnos como sociedad. Bueno, lo vemos en nuestros países donde también donde está la capital, es casi un agujero negro de todo, de toda la política pública es pensada desde la capital y poco desde los territorios más alejados. Y como pasa en México, nos pasa en Colombia, con Bogotá, todo se centra en Bogotá y es difícil verlo reflejado en otras partes. Entonces, es gran parte de la invitación a tratar de cambiar un poquito el chip. Cambiarse a los hacedores de política es muy difícil. Muchas muchas gracias. gracias, Con mucho Walter. gusto. De hecho, ahorita con lo que acabas de mencionar, o sea, cómo fomentamos este pensamiento descentralizado, incluso desde la academia. Nosotros tenemos nuestros cursos curriculares, Ujú, pero en ningún momento hay algo, por ejemplo, vamos a leer a Resnick en sus micromundos y vamos a pensar a generar ese pensamiento descentralizado. Yo en mi clase de MBA lo toco muy poco, enseño ujú, toda la metodología, ujú, pero yo creo que deberías empezar desde ahí, ¿no? Generar este pensamiento descentralizado y no creo que en la licenciatura, yo creo que desde desde el colegio. educación básica, exactamente, Sí, porque casi ahí es cuando creo que podrías incidir, ¿no? En generar este pensamiento. No sé ustedes cuándo se empezaron a preguntar esto de pensamiento descentralizado, pero realmente yo no tengo tanto, ¿no? O sea, Ujú, habrá sido en posgrado tal vez, acabando la licenciatura, cuando uno empieza como a reflexionar sobre esta ujú, parte. Y yo creo que ahí está una clave, ¿no? O sea, empezar a enseñar desde
desde abajo. Sí, bien interesante, Gustavo. Yo creo que estos modelos incluso son muy, o sea, cuando uno lo ve y uno se puede quedar jugando, es como jugar. Y yo creo que con los niños o incluso se puede hacer como juego, porque sí, porque es como un juego al final, o sea, la programación y eso, pues sí, ya se requiere un nivel de programar, pero yo creo que este tipo de modelos, y eso es una cosa que me gusta mucho en el logo, que tiene toda una biblioteca Ujú. súper variada, y casi que en cada área, en ciencias sociales, en matemática, hasta en educación física, se puede utilizar modelos que ejemplifiquen y los niños tengan acceso a eso y les puede generar como cuestionamientos muy interesantes que vayan cambiando ese chip Sí, sí. de pensamiento que al final te va a permitir entender un poco mejor la complejidad y Ujú. dejar de pensar en que hay un líder que del líder incluso le hace mucho daño a las democracias. Yo creo que es terrible para las democracias. Mira, no se puede desconocer el trabajo de los líderes porque es importante, pero un líder que no genere cambios de abajo no va a lograr generar una transformación que realmente perdure. Incluso cuando uno se pone a mirar las grandes revoluciones, la revolución mexicana, la revolución francesa, no había un líder único. Y realmente en la transformación se logra es porque las bases generan ese cambio. Ujú. Entonces, el estar dependiendo y el estar pensando siempre en un líder, yo creo que nos hace mucho daño y yo creo que generar ese tipo de pensamiento entre lo más básico que se pueda. Y bueno, y ahí estaría el reto para nosotros. ¿Cómo hacemos para esto que podría ser como muy complejo, aterrizarlo y ser mejores divulgadores? Yo creo que ahí nos hace falta un trabajo bien grande, acercarnos un poco más a otras áreas del conocimiento más cercanos a la comunicación, para nosotros tener mejores estrategias para llegar a más públicos, más grandes y realmente generar ese cambio desde abajo, que yo creo que es Exactamente. desde los niños, No- sí. Cuando damos nuestros cursos siempre preguntamos la parvada, el cardumen, todo esto. ¿Y Mm. creen que hay un líder? Y muchos, no, sí hay un líder. O sea, sí, siempre nos comentan ahí como está como dividido. Pero Ujú. es justo que está internalizada esta parte Súper de fuerte. la centralidad, ¿no? Mm. En el área de matemática educativa hemos estado ahí trabajando con algunos colegas y hacen intervenciones. O sea, hemos hecho intervenciones en salones de clase con gente de bachillerato y ponemos estas simulaciones y empezamos a Ujú. generar preguntas o a medir sus producciones y todo esto. Y de verdad que salen resultados muy, muy buenos, Ujú. sí, como que les cambias el chip rápido, ¿no? No creo que después ya cuando estás en posgrado sea tan sencillo, ¿eh? O sea, yo creo que en niveles bajos Sí. es más rápido. De hecho, esta mirada desde su filosofía que está detrás lo cambia a uno mucho. Uno deja de esperar ese Mesías que lo salve a uno y empieza uno más trabajo desde abajo. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar con chicos de pregrado, pues, de licenciatura, en semilleros de investigación. Pienso que de ahí se puede generar ese cambio generacional, porque también ve uno, no sé si estará pasando en México, pero en el caso de Colombia ve uno que cada vez va para abajo el número de matrículas de posgrados. Y yo creo que también es porque no se siembra esa curiosidad desde los pregrados. Pues uno tiene, desde donde uno tiene como posibilidades de maniobra. Entonces, Ujú. nosotros en la universidad pues podemos ir a la licenciatura, pero sí queda un poco más difícil llegar a colegios. Eh, pero sí, yo creo que hay que sembrar ese germen de la curiosidad, de la mirada más.
por ejemplo, este tema de los sistemas complejos, cómo abordarlos, cómo entenderlos. Y, y yo creo que es un tema que le haría muy bien a nuestras democracias dejar de pensar en esperar a ver quién nos salva, quién es el salvador de nuestros países y más bien empezar a construir desde abajo. Fíjate, perdón, me pedí vas a hablar. Sí, Ujú. desafortunadamente nos educan para seguir la vida y nos transforman. Ahorita que decía, desde niños nos van castrando esa parte. Mm. Hay que seguir al maestro, hay que ser como lo que él dice, al papá, a la mamá. Cuando somos niños no pensamos así. Somos muy creativos, podemos tener iniciativas, incluso podemos pelearnos y al rato estar contentos, olvidarnos de ese problema. Ujú. Conforme vamos avanzando, el problema de la educación es que nos va homogeneizando para seguir al poder. Finalmente es un problema del poder, es un problema del sistema social y económico que vivimos. Por ejemplo, pensaba, ¿qué es lo que ha hecho en Cuba? ¿No? Que los han educado de otra manera, sigan solo al líder y aquel que se sale de ese cultura Ujú. es incluso castigado. Y quieren vivir como se vive en otros países, cuando ellos tienen muchas cosas que les permiten vivir mejor que muchos estamos en los países latinoamericanos con otros regímenes. Ujú. O sea, hay pobreza, sí, pero hay muchas otras cosas buenas que nosotros no tenemos. Y pensaba, ¿qué es lo que hace que nosotros no entendamos eso? Que seguir al líder no siempre es bueno. Que seguir al líder y en la democracia deberíamos tener la libertad de quizá entrar en resonancia con los demás, pero para las cosas buenas. Y pareciera que incluso eso también nos lleva a ir a la corrupción, pensaba en el crimen organizado, Ujú. en otros problemas que en este momento están siendo más graves, ¿no? Que, que, que incluso el de los regímenes, o lo que tiene que ver con la gobernanza del país. Eso de los nichos es como regresar, y yo siempre lo he pensado, ¿por qué no regresamos a vivir como se vivía antes, con lo que teníamos? Eso nos haría creativos, sustentables, resilientes, y no lo logramos, ¿no? Porque ya estamos adaptados a vivir bajo ciertas reglas que la propia sociedad nos impone. Y pensaba, bueno, con las ONGs, el problema de las políticas públicas, las ONGs, es que se benefician algunos, pero se olvidan de esos pequeños nichos que a lo mejor son alternativos y podrían estar solucionando algún problema. A lo mejor las otras ONGs o otros nichos no logran solucionar. Ujú. No nos escuchamos. Y eso no lo había pensado, de las políticas públicas adaptativas, podría ser la solución a muchos problemas. En este momento en México tenemos el problema del fracking. Hay una discusión muy fuerte Ujú. sobre la- Por otro lado, estamos viviendo lo que yo creo que Colombia también vive, el crimen organizado. Y no hay manera de romper esas estructuras y cambiar, entrar en resonancia hacia otras formas de vida y de pensamiento. Ujú. Sí, no, También lo que estaba haciendo me hace pensar en muchas cosas que tienen que ver con la inteligencia. Olvidamos la parte social, la parte psicológica, la parte cultural, por los modelos a veces o por los que llevan las estadísticas y el problema no es el que nos dirige la media.
Sí, es que el problema es que los sistemas es más fácil medir el comportamiento emergente, o sea, el total. ¿Cuánto es el PIB? Ah, entonces somos tantos habitantes, entonces tenemos el PIB per cápita y todo lo promediamos. Entonces todo, pero lo que invita a esto es tratar de entender por qué se da ese comportamiento emergente, desde la individualidad de los diferentes actores que componen los sistemas o las diferentes razas que están ahí. Y algo muy interesante que comentaste y cuando mencionaste lo de Cuba y todo esto, pues recordé, creo que en el libro de Rending lo menciona, y es también por qué se da la causa de la caída de la Unión Soviética. Y es porque el pensamiento era totalmente centralizado. Y era una planeación como de a 10 años y no les permitía adaptarse a lo que cambiaba. Mientras que en el capitalismo eso no pasaba tan fuerte y hay un comportamiento más descentralizado de diferentes focos de desarrollo que se iban dando uno tras otro e innovaciones que se iban. Entonces, claro, como ellos tenían ese pensamiento centralizado y planeación a tanto largo plazo, pues no se dieron cuenta de la innovación del chip y que ahí se generó todo un desarrollo impresionante, una innovación impresionante y ellos se quedaron apostando por otra cosa. Cuando iban a reaccionar demasiado tarde, ya económicamente no tenían cómo alcanzar a su gran rival. Entonces, el comportamiento mejor dicho, el capitalismo ha sido tan exitoso porque trabaja de forma descentralizada, que ni siquiera los estados son capaces de atajarlo. El problema ahora es que estamos ante lo que llaman las tecnofeudalismo, o sea, que hay unos que tienen tanto poder, tanta riqueza, y estamos ante una tecnología como es la IA, que ella sí logra identificar patrones de comportamiento y entender mejor de lo que nosotros como seres humanos no somos capaces de. Porque la IA es muy buena para identificar, para hackearnos. Es súper buena para hackearnos y casi que individualiza a cada uno de los componentes de la sociedad. Y no es sino tomar un celular y empezar a mirar que a cada uno nos muestra algo diferente, muy personalizado, pero entiende el patrón de comportamiento general. Entonces, la IA es muy buena para tener ese pensamiento descentralizado y encontrar patrones de comportamiento. Y si no, y si no aprendemos nosotros de ella, que son este tipo de herramientas, va a tocar terminar, va a terminar tomando todas las decisiones por el ser humano. Sí, lo del experimento. Experimento de con la IA, que lo someten a fuertes jornadas de trabajo, muy Ah, sí, sí. alto, y entonces empieza a Empezó, desvelar. empezó a generar comportamiento marxista. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que la forma en que le daban la orden, de una forma muy autoritaria y todo, y, sí, y entra a tener un comportamiento de rebelarse y a sentirse mal. Sí, sí, sí. Es un experimento bien, bien interesante. Pero bueno, yo creo que hay, porque, digamos, frenar el desarrollo va a ser muy difícil, pero si se comprende lo que está sucediendo, y yo creo que los estados y la política pública es como en las ciudades, imagine Ciudad de México sin semáforos. Aquí tenemos un experto en Sí. movilidad. Entonces, esa debe ser la función de los estados. Yo tengo que regular ese mercado, porque como les decía yo al inicio, el mercado, además de que es una mano invisible, no solamente es invisible, sino que no tiene moral. Entonces no se va a preocupar por las personas. Entonces ahí es donde tiene que entrar el Estado a regular
pero si yo no entiendo lo que está pasando ahí, voy a regular mal. Y muchas veces con muy buenas intenciones, pero va a terminar haciendo un desastre total. Entonces, por eso estos fenómenos, o sea, las ciudades, los países son muy complejos, las economías son muy complejas y definitivamente hay que utilizar este tipo de herramientas y sí abordar el fenómeno como lo que es, como un fenómeno complejo y no tener soluciones reduccionistas y simples a fenómenos que son complejos. Entonces, yo creo que ese es pues como el, el qué, como la reflexión importante de este tipo de abordajes. Es que justo ahí está la otra parte, ¿no? Que nuestros líderes Mm. sepan o comprendan pues estas dinámicas complejas, es otra cosa, ¿no? Este, o sea, pero es que se tiene que abordar desde dos frentes, ¿no? O sea, desde abajo, los niños, las nuevas generaciones, y Sí, desde arriba, o sea, sí, tú hablas del tema interdisciplinar. Yo creo que además de áreas de conocimiento interdisciplinares, tratar de entender también otros tipos de conocimiento alejados de nosotros. Por ejemplo, pues todo esto nace más o menos en Occidente, desde Bertalanffy, con su teoría general de los sistemas y abordar los sistemas. Pero si uno mira nuestros pueblos originarios, ellos hace rato entendían que los seres humanos somos parte de un sistema ecológico y no es otra mirada como que nosotros no hacemos, como que no hacemos parte de la naturaleza ni del entorno y, y nos lo dejaron ahí para nosotros hacer con él lo que queramos, pero nosotros no somos parte de él. Pero los pueblos originarios ya tenían un enfoque sistémico, miles de años antes de Bertalanffy. Entonces, yo creo que ese enfoque interdisciplinario, el entender que son fenómenos complejos, entender cómo es el fenómeno de la autoorganización, de la mirada descentralizada, pero también sin desconocer el enfoque top-down, porque al fin de cuentas las políticas públicas tienen ese efecto top-down. sí, sí, sí. Entonces, nosotros en los modelos lo que hacemos es que el entorno es esa política, es ese enfoque top-down, pero cómo ese enfoque top-down genera ese movimiento de autoorganización y cuál es el fenómeno emergente que genera. Así es como nosotros lo hacemos. Generamos la política y los diferentes escenarios son los diferentes tipos de políticas que hay. O sea, cómo nos cambian el entorno y cómo se da la autoorganización y el comportamiento emergente a partir de ese enfoque top-down de la política. Es lo que hemos tratado de hacer con nuestros modelos, pero curiosamente, bueno, otra cosa que pasa mucho es que genero la misma política para sectores que son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos uno que simulamos la cadena productiva del café y la cadena productiva del aguacate y mostramos cómo los diferentes modos de política de CTI, que son como tres tipos de modo y la combinación de ellos, cómo generan efectos completamente diferentes. Porque claro, el café en Colombia son puros minifundios, tenemos millones de cafeteros, pero todos son chiquitos, de 1 o 2 hectáreas, mientras que los aguacateros son de grandes extensiones, con otro tipo de capacidades. Y por ahí va la cosa a veces. Y si quieres no tenía el micrófono, no. Ay, sí, ahí lo tenía, ahí quedó en la grabación. Sí, no, en Colombia hay un poquitico también de eso y por ese sector. Pero la política pública genera efectos completamente diferentes. Pero cuando tú te vas a mirar la política, es igual para todos. Súper bien. Muchas gracias, Walter. Nuestros asistentes en Zoom ahora estuvieron muy callados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Pues muchas felicidades y mucho gusto que nos haya compartido este pensamiento descentralizado y por ahí había escuchado
nada más como también como parte de la reflexión del pensamiento de Enjambre. eh, y pues tiene que ver con esto, ¿no? En inglés es como swarm intelligence, ¿no? O sea, o inteligencia de enjambre. Y pues desde los cardúmenes hasta las cuestiones de hormiguitas, abejas, se usan mucho las abejas, como Japón también utilizó hormiguitas para hacer caminos, Singapur también. Y como bien dice, pues somos parte del sistema, ¿no? Creo que Singapur lo que intentó hacer es como acoplar caminos para que la naturaleza y los animalitos pudieran estar dentro de lo que cabe conviviendo con la parte urbana, en el sentido de que compartieran caminos, y no hubiera como este tipo de cuestiones, ¿no? De que se quedan sin digo, lugar, ¿no? O sea, y sale la referencia porque pareciera que cuando se centraliza el poder, como bien mencionamos, es cuando empieza a haber conflictos no solo de políticas públicas, ¿no? De mercados, en el mercado de la economía real, en el financiero. Y se me hace bien interesante porque de lo que hemos mencionado y aplicado a algo como social, pues creo que vemos que hay muchos elementos como retroalimentaciones que normalmente no se toman en cuenta porque precisamente no nos entrenaron desde una educación básica, de cómo realmente una interacción, no solo uno más uno es dos, sino un elemento en sí, y esa interacción que puede tener con otro elemento, pues tiene estas no linealidades y patrones emergentes. Y ya hay algoritmos, al parecer, de lo poquito que leí sobre inteligencia de enjambre, computacionales, ¿no? Algoritmos como de colonias de hormigas, precisamente, algunos paquetes, ¿no? También que hay, y suena muy interesante porque siempre asumimos que un equilibrio es como la norma, cuando realmente debería ser la emergencia, ¿no? O sea, realmente estamos siempre en desequilibrio, no solo hablando de economía, sino como socialmente, política pública. Y pues estudiar esto a nivel top-down es muy interesante, que ojalá que en algún momento de la vida, si nuestros políticos tuvieran ese orden del día, ¿no? Más que otro tipo de interés personal. Y nada, pues muchas felicidades, muchas gracias. Es siempre muy como redituable como que ese pensamiento desde que esté en todos lados, que hay oportunidad de que la misma sistema natural, nos lo enseñan los sistemas biológicos, llegan a una adaptación, ¿no? De su entorno, de cómo el entorno tiene que jugar, como las hormiguitas dejan, por ejemplo, un rastro químico, ¿no? Y si alguna cosa, hay una lluvia o algo, pues la siguiente hormiguita pues deja otro nuevo, otro camino quizás distinto, pero al final del día logran pues, llevar el alimento o crear la colmena de termitas, lo que sea. Entonces, ojalá que esto pues se permee para todos lados, ¿no? Como reflexión, y que epistemológicamente este cambio de paradigma, lo tengamos en cuenta siempre en nuestros modelos, ¿no? O sea, yo creo que la retroalimentación positiva, negativa y la aleatoriedad nos llevan precisamente a este tipo de patrones emergentes y a que el sistema se adapte forzosamente de alguna manera, ¿no? Y pues bueno, sería como mi reflexión. Espero que nos visite otra vez y estar yo allá la siguiente vez, estar yo allá con ustedes. Muy bien. Ricardo está en la UDG, Ah, en ok. Guadalajara. Bueno, por acá vamos a estar hasta agosto. Pero de pronto, Bueno, pues entonces Ricardo, sí me toca. Muy de bien. pronto tenemos oportunidad. Algo que comentó Ricardo muy interesante y el pensamiento de Colmena es la inteligencia colectiva. Sí, Entonces, con estos modelos se trata también un poco de entender ese comportamiento de inteligencia colectiva. De hecho, ahorita con Gustavo y estuvimos conversando la semana pasada con un estudiante de mi doctorado que estamos haciendo un modelo súper interesante sobre cómo se comportan los modelos mentales
de los equipos de proyectos de I+D+I. Yo creo que aquí todos han trabajado en proyectos. En proyectos, normalmente uno hace su proyecto solo con su director, pero cuando ya das el siguiente salto a hacer proyectos contratados, de convocatoria, ahí tenés un equipo muy grande de trabajo. Y lo que estamos tratando de entender es cómo se genera un modelo mental de ese equipo de proyecto y cómo ese modelo mental permite o no que esos equipos vayan logrando pasar de generar investigación básica, investigación aplicada, a hacer desarrollo experimental y que ese desarrollo experimental después genere o se llegue a una innovación, mejor dicho. No sé si están el término TRL, que es el alistamiento de la tecnología, el nivel de alistamiento de una tecnología. Es una medida que se inventó la NASA, se utiliza mucho. Y por ejemplo, en Colombia ya todas las convocatorias que salen del ministerio te dice a qué TRL debes llegar en tu investigación. Ok. Y casi las últimas convocatorias están pidiendo TRLs de 7, 8, 9, o sea que ya están Es listas casi altísimo. para salir al mercado. ¿Sí? Ya, y te piden prototipo y te piden que ya haya salido del laboratorio y estén validado en entornos reales, en fin. Entonces cada vez, entonces claro, eso nos genera una preocupación de, uno, nos sacaron de la zona de confort. Por ejemplo, los proyectos que son en Colombia, hay una ley que el 10% de las regalías del país, o sea, de productos naturales no renovables, debe invertirse en proyectos de I+D+I. Y este gobierno, o sea, eso cada gobierno le pone como su toque, pero el 10% es el 10%. O sea, eso no cambia. Lo que cambia es cómo sale a convocatoria. Este gobierno nos la puso súper difícil, pero muy interesante. Nos ha permitido aprender mucho. ¿Por qué? Gobiernos anteriores eran un montón de proyectos con financiación bajita. No eran de montos muy grandes, pero eran un montón. Ahora no, ahora es un solo proyecto, o sea, dar una convocatoria, pero a financiar un solo proyecto, pero proyectos de 30, 40, 50 millones de dólares. Pero entonces en el proyecto tienen que ir varias universidades, varias empresas, tienen que ir entes estatales, entes territoriales, perdón, alcaldías o gobernaciones, y debe ir comunidades. Entonces, pues claro, uno como académico, uno está ahí en su laboratorio, o estás en tu escritorio, ya uno jugando con sus modelitos, en fin. Ah, bueno, vaya, busque una comunidad indígena, vaya, busque una comunidad afro, vaya, busque un sector empresarial, vaya, busque un alcalde, un gobernador, júntese con ellos para formular un proyecto, para aplicar por los recursos. Transdisciplina. Y que tu resultado y que tus resultados sean prototipos y tenés que garantizar en el proyecto y tenés que mostrar en la formulación del proyecto cómo vas a garantizar apropiación social del conocimiento. O sea, que el proyecto queda, el proyecto finaliza, pero de ahí para adelante, sin dinero público, el proyecto se sostenga. Entonces, por ejemplo, en estos momentos nosotros nos ganamos un proyecto de eso y estamos haciendo en la Orinoquía, que es la frontera con Venezuela. Esa es una zona de puros llanos, es muy rica biológicamente. Entonces ya está construido, ya estamos, el próximo año terminamos el proyecto. Ah, ahí es donde está trabajando Diana. Creo que Diana les comentó algo Ok. hace 15 días. Allá la contraté en el proyecto. Estamos creando un centro de desarrollo tecnológico en bioproductos. Esta es la zona es una despensa agropecuaria impresionante, pero utilizan mucho agrotóxico. Entonces la idea con ese centro es aprovechar la biodiversidad que hay y crear biopesticidas, biofertilizantes, también para el sector cosmético, sector alimentos funcionales, con la riqueza que hay allá, hacer esas innovaciones e impactar sobre todo en el agro, sobre todo en el agro del sector.
Y claro, ahí se involucró la gobernación, perdón, la alcaldía de Arauca, la alcaldía de Yopal, que es otro Claro. departamento. Entonces hay dos estados ahí y comunidades indígenas, comunidades de campesinos, porque con ellos estamos produciendo la materia prima para el Centro de Desarrollo Tecnológico. Entonces, pero te saca de la zona de confort. Y entonces ya no estás pensando ni en artículos, ni en libros, ni en nada, sino en los productos, en tener el reconocimiento del ICA, que es como la entidad que te da el aval para poder comercializarlos, en tener unos laboratorios certificados que puedas producir esos productos, y bueno, qué se va a producir en Medellín, qué se va a producir en Arauca, entonces allá lo dejamos para el agro, acá lo dejamos para el farmacéutico, para el cosmético. mm, y acercarnos a las comunidades indígenas para, vea, es que estas plantas sirven para esto, estas sirven para esto, hacer el tratamiento, el tema de propiedad intelectual para que se vean beneficiados también las comunidades indígenas, entonces, claro, un modelo de relacionamiento entre el centro, entonces, claro, ahí puedes hacer un montón de tesis de maestría, tesis de doctorado, involucrar estudiantes de pregrado, o sea, es una locura, pero nos sacó de la zona de confort. Y ya todos los proyectos son así. O sea, bueno, ya este gobierno termina ahorita en agosto, no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Pero como todo llega con complejo de Adán, pues no sabemos cómo va a ser de aquí en adelante. Pero ha sido muy interesante ese cambio de chip de trabajar con más de forma interdisciplinaria, con otros actores. Nos sacó de la universidad, nos puso a cambiar el relato. Claro. Pero a lo más importante es que conmigo, Así. eso es lo que hemos platicado. Algo más concreto que antes. En la universidad, bueno, la educación superior en México ha perdido esta. Ujú. Con la pandemia, cuántas que viven. Sí. No había tecnología para ti. Yo también veo otra cosa muy positiva de esta forma, que construye y fortalece pues, lo que se llama un sistema nacional de innovación. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí tienen que estar todos los actores de todo Todos. tipo, de todo tipo. Bueno, eso es lo que simulamos nosotros en nuestros modelos, esos sistemas. Y entonces, con este tesis doctoral, lo que estamos haciendo es tratar de entender cómo se genera un modelo mental en los equipos de trabajo que sí logre, nosotros lo llamamos el valle de la muerte tecnológico, o sea, que los TRL sí lleguen a esos niveles. Pero ¿cuál es el modelo mental del equipo de trabajo que permite que eso se logre? Y ahí entra un montón de el comportamiento individual de cada uno, pero también cuál es su rol en el proyecto. Si sos el líder del proyecto, si estás en una... Entonces también entra a cómo se conforma la red, que también se simula mucho con estos modelos, cómo se conformó la red. ¿Quién es el nodo central? ¿Quién es un nodo que está por además? Ah, pero entonces el nodo central es un senior, un investigador senior. Ah, pero es que el investigador senior nunca tiene tiempo. Es lo que pasa, el investigador senior está en un montón de proyectos, entonces no está ahí liderando realmente. Entonces, ¿quién tiene el rol de líder? En fin, entonces es muy interesante. Y ahí entran temas de rutina. Ha sido un reto gigante ese modelo porque tiene mucha cosa involucrada y muchas decisiones de cada actor de una Es que simular una persona es más difícil que simular una organización. O sea, las decisiones de las organizaciones son como casi que más fáciles de intuir. El de una persona es tan difícil. Entonces, bueno, estamos nutriéndonos de puros casos y, bueno, igual como todos hemos participado en proyectos, entonces, como, bueno, ¿cómo te cuenta el proyecto? Entonces uno trata como de llevar eso al modelo y, bueno, ahorita con Gustavo estamos ahí tratando de combinar este trabajo que ya está muy adelantado Ujú. con lo que les presentó Diana hace 15 días y tratar de hacer una fusión ahí entre ir de las personas a las organizaciones, pues de las organizaciones a las personas. Va a ser una locura, pero va a estar bien interesante. Entonces, Calas, Sí, sí, va a estar bueno. Pues muy bien, ya llegamos al final del tiempo. Fue una sesión muy interesante, con un montón de información. mm, Nos dejaste Entonces, con... Mucho para reflexionar, ¿no? mm, Sí, exactamente.
No, pues con mucho gusto y Eh, muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. sí, no, gracias a ti Me divertí por mucho. asistir. Ah, qué bueno. Ya tendremos una segunda sesión posteriormente. Si gustas, también te podemos invitar el Ujú. próximo semestre a seguir platicando. Bueno, entonces, pues despedimos a nuestros asistentes por Zoom. Ricardo, que estén muy bien. Hasta Está muy luego. bien. Cuídense, Cristian, gracias. Bye. hasta luego. Y bueno, pues aquí también gracias por su asistencia. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.